Ok, buenas tardes mis hermanos, vamos a iniciar con nuestra escuela dominical. Hoy domingo 18 de febrero, es una tardecita fresca. Gracias al Señor que nos permite estar aquí reunidos y disfrutar de este hermoso clima. Recordemos que estamos viendo el tema de la introducción a la Biblia. Y estamos en la lección 19 ya en el libro 17, el libro de Esther. Vamos a entrar en materia. Estamos abordando de manera panorámica, libro a libro, en el orden en el que aparecen en nuestra Biblia, con la finalidad de promover la lectura, mis hermanos, con la finalidad de que podamos entender cada uno de los libros que están en nuestro canon. Y el propósito también es de que ustedes puedan ir entendiendo cada uno de los libros. Aquí les vamos a mostrar una síntesis de lo que enseña cada uno de los libros, o documentos, o cartas que tenemos en la Biblia. Recordando que la Biblia no es un solo libro, sino que es una serie de libros, 66 libros escritos en diferentes épocas, por diferentes personas, pero inspirados por el mismo Dios. En ese sentido, hoy vamos a reflexionar sobre un libro muy importante para el judaísmo histórico y también para nosotros como cristianos, el actuar de el personaje de este libro, que es una mujer llamada Esther. Vamos a orar, mis hermanos, para dar inicio con la reflexión. Oremos. Gracias, bendito Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, en tu gran misericordia, tú has puesto en nuestro corazón el reunirnos, Señor. Gracias porque has traído a nuestros hermanos con bien, Señor, desde su lugar de origen. Señor, bendícelos, Señor, y que esta escuela que vamos a compartir, la escuela dominical, Señor, la enseñanza sea de agrado para ti, Señor, y que podamos, Señor, reflexionar lo que tú nos dejaste escrito para poderlo entender, Señor, y conocerte cada día más. Bendice a los que están a la distancia, bendice a los que aún faltan por llegar, Señor, y que tu misericordia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, se supone que todos los que ya hemos leído la Biblia deberíamos ya de conocer un poquito el texto y el contexto de lo que es el libro de Esther. Es un libro pequeño, solamente tiene 10 capítulos. Y es importante porque forma parte de la historia de la redención. Sin este libro de Esther, los acontecimientos que vamos a escuchar, sencillamente el pueblo judío no existiría y el Mesías nunca hubiera llegado. De ahí que estriba la importancia de este libro. El nombre de este libro, vamos a empezar a ver ahí en la pantalla, vamos a ir poniendo algunas diapositivas con los diferentes aspectos de cada libro, de este libro. El nombre de este libro, ahí está. Mis hermanitas, para los que van a ir tomando nota, ¿cuál es el nombre del libro? Esther. Y es la lección 19. El libro es el libro 17, porque recordemos que al inicio dimos 2 lecciones como introducción, lo que se refería a la formación o la integración de lo que fue la Biblia o el canon, y después lo que fue el entender por qué eran libros revelados y por qué están precisamente aquí en la Biblia. A través de las diferentes épocas
de las diferentes traducciones y versiones, inclusive las actuales, este libro siempre se ha llamado de esta forma, el libro de Esther. Recordemos que algunos libros en el contexto judío tenían otro nombre, como el libro de Génesis, que se llamaba Los Orígenes, y en la versión actual es Génesis, que significa el principio. Finalmente vienen a redundar que es lo mismo, ¿verdad? Pero su libro tenía otro nombre, ¿verdad? Entonces este libro de Esther siempre ha tenido este nombre. También este libro y el libro de Ruth son los dos únicos libros que aparecen con el nombre de una mujer. Y de hecho, las dos mujeres que están en la Biblia que tienen un libro son dos mujeres que han sido muy importantes en la historia de la redención, ¿verdad? Si recuerdan que ya hablamos de Ruth, que por medio de ella Dios preservó la genealogía del Mesías. Por medio de ella, Dios la utilizó para que por medio de ella y sus generaciones futuras llegara el Salvador. Así que por medio de esta mujer vamos a ver cuál fue el propósito que Dios quiso para dejarnos este libro. Otra característica de este libro es que, al igual que el libro de los Cantares, el libro de los profetas Abdías y Nahum, no se menciona el nombre de Dios específicamente. Tampoco son libros que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ejemplo, Jesús dijo, como dijo el profeta Jeremías, o como dijo el profeta Isaías, o como Pablo en alguna de sus cartas apostólicas citó el libro de los Salmos y algunos otros profetas. En este contexto vamos a ver que el libro de Esther no se menciona en el Nuevo Testamento. Así que de alguna forma eso tuvo ciertos conflictos para ser integrado en el canon. Pero aún así, los judíos, el pueblo judío, consideraron, y lo vamos a ir viendo conforme la narración, vamos a ver cómo el pueblo judío consideró que sí era un libro canónico. Al pueblo judío le fue dada primero la ley. Al pueblo judío después le fueron revelados todos los salmos y todos los profetas. Así que ellos tenían la autoridad para considerar este libro como canónico. Por eso es que aparece en la Biblia. Como les dije, este libro fue cuestionado durante muchas generaciones, su inclusión en el canon. Y esa inclusión fue fuertemente cuestionada. Sin embargo, sabemos que siempre Dios, el Señor, por medio de su soberanía, interviene. Así que Él demostró que este libro era parte del canon y que la historia que vamos a ir descubriendo era para cumplir los propósitos divinos de Dios. Vamos a empezar leyendo el capítulo 2 de Esther, versículo 7, por favor, como introducción. 2:7. Por ahí lo van a tener para que no se distraigan mucho. Yo aquí se los voy a leer. Dice así, capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana,
y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y aquí, en este versículo, ya vemos la narración de los dos personajes centrales de la historia. Ya vemos primeramente a Hadasa, que era Esther, y a Mardoqueo, que era su tío, y que cuando ella se queda huérfana, la adopta como su hija. Así que el nombre de la cultura babilónica, en la cultura donde creció Esther, fue llamada Hadasa, que significa estrella, ¿verdad? Entonces ahí, para que los que están anotando vayan viendo esos aspectos. Vamos a ver ahora quién fue el autor y una fecha probable. Lo vamos a ir viendo aquí en la diapositiva. El autor del documento de este libro, el autor humano, obviamente no fue Esther, y no se sabe quién fue el autor humano. Fue un libro que fue escrito, pero que se han buscado en las diferentes historias, en las diferentes culturas, y no aparece la revelación de quién fue el autor humano. Ni en la historia se describe quién podría ser el autor, aunque por los tiempos en que ocurrieron los acontecimientos, podrían ser tres personas. Primero, Esdras, que estaba ahí en la cultura, también estaba ahí en el Babilonia. ¿Por qué? Porque eran los que regresaron después de la cautividad. Él era un escriba, entonces él tenía la facilidad de haberse enterado de toda la historia. Otro personaje que pudo haber sido el que escribió este libro fue Nehemías. ¿Por qué Nehemías? Vamos a ver cuál era la relación de Nehemías con el palacio. Él tenía una cercanía con el rey. Él era el copero del rey. Así que él narra muchos acontecimientos a detalle de lo que sucedió en el palacio. Y el otro que podía haber sido el escritor, podía haber sido precisamente su tío Mardoqueo, ya que él tenía conocimiento, platicaba directamente y tuvo mucha oportunidad de platicar con Esther, y ella le pudo haber narrado muchos detalles de cómo era la relación en ese reino, en el Medo Persa. Vayamos a Esther, capítulo 1, del 5 al 8. Vamos a ver algunos detalles que nos narra la historia, ¿verdad? Del 5 al 8. En el capítulo 1 dice: y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro, de plata, sobre losados de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. No los obligaban a tomar más vino, más que cada uno el que quisiera. Pero ahí vemos cómo el libro narra muchos detalles de que se celebraban muchos banquetes, y en cada banquete se servían de diferentes formas. Habría arreglos. En este caso, en este banquete nos habla que había
cuerdas de lino, pabellón blancos, verdes y diferentes detalles que solamente una persona que hubiera estado involucrado es como se podía haber dado cuenta de lo que sucedía dentro de las instalaciones del palacio del rey. Así que ahí está, finalmente nos podríamos inclinar a que Nehemías pudiera haber sido porque él era el copero, era cercano al rey, o su tío Mardoqueo. Así que recordemos que Esdras se inclinaba más en los asuntos del templo, en los asuntos religiosos de la adoración, ¿verdad? Así que por eso es que pudiéramos pensar que nos inclinamos más hacia Nehemías o hacia Mardoqueo, que fueron los autores de la escritura de este libro. La fecha aproximada de su escritura fue después de la muerte del rey Asuero, que también era llamado Jerjes, aproximadamente por el año 464 antes de Cristo. Pero recordemos algo y les quiero explicar. Los acontecimientos sucedieron durante el tiempo del rey Asuero, pero el libro fue escrito muchos años después, ya cuando los judíos habían regresado a su tierra después de 70 años de cautiverio. Entonces, aunque los acontecimientos sucedieron en una época, el libro se escribió en otra época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque narra situaciones que las vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Así que en los versículos que leímos, vimos muchos detalles del palacio, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 10, y en donde vamos a ver del 1 al 3, en donde se hace referencia a algunas cosas después de la muerte del rey Asuero, que fue finalmente el esposo de Esther. Dice del 1 al 3, en el último capítulo: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todos su linaje. Con eso termina el libro de Esther, y ahí vemos cómo los acontecimientos mencionan cosas que ya sucedieron en el tiempo de el rey Asuero, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como les expliqué, los acontecimientos sucedieron en un tiempo y el libro fue escrito en otro tiempo. Si hay alguna pregunta, mis hermanitas, por favor, o mis hermanos, si hay alguna pregunta, por favor. Para eso es la escuela dominical, para poder ir levantando la mano, y si hay alguna cosa que no quede muy clara, la podamos ir aclarando, ¿verdad? El tema central y principal del libro, bueno, por ahí, estaba primero el género literario. Ya sabemos que el género literario es, al igual que los anteriores, histórico o narrativo histórico, y que con este libro de Esther finaliza ya todos los libros históricos, ¿verdad? Ya después vamos a empezar ahorita, el siguiente libro es Job, y ya de ahí vienen los profetas, ¿verdad? Así que ahí está ya el género literario. Ahora vamos al tema central y principal del libro. ¿Cuál es el tema principal del libro?
El tema principal para los que están anotando es la providencia de Dios sobre su pueblo. ¿Qué es la providencia? La palabra providencia tenemos que entenderla para que podamos avanzar de Dios sobre su pueblo. Pero primero vamos a explicar qué es la providencia de manera sencilla. La palabra providencia la vamos a dividir en dos partes: pro y videncia. La palabra pro la vamos a considerar que significa antes de, y videncia es una visión. Así que, es decir, la palabra providencia significa tener una visión anticipada de algo que puede ocurrir. Así que la providencia de Dios tiene que ver con que Dios vio todo lo que pudiera suceder antes de que ocurriera el exterminio del pueblo judío. Dios ya sabía que vendría alguien que quisiera exterminar al pueblo judío. Así que Dios utiliza su providencia divina y Él no permite, porque recordemos que si el pueblo judío era exterminado, sencillamente no podría llegar más adelante el Mesías. Así que ahí está uno de sus principales propósitos, ¿verdad? De manera que nada se sale del control de Dios, ni de sus propósitos divinos sobre su pueblo. Dios, desde que Él decidió por su soberana voluntad de elegir al pueblo judío, sacarlo de la esclavitud y elegirlo como su pueblo, les dijo muchas veces: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que Él, por su soberana voluntad, eligió al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud. Ya sabemos toda la historia que hemos estado narrando. Los llevó a un desierto, les entregó la tierra prometida y les puso reyes, y así viene la historia hasta este momento, ¿verdad? En donde vamos a ver que no fue la única vez que quisieron exterminar al pueblo judío. Ya en otras ocasiones también habían querido exterminar al pueblo judío. Sin embargo, esta también iba muy seria. Esta amenaza hacia el pueblo judío llevaba una fuerte implicación de exterminio total. Así que por eso ahí vemos la providencia de Dios sobre su pueblo. Muchas veces en la vida de cada uno de nosotros como cristianos vemos que hay cosas que van mal, vemos que hay crisis, vemos que hay dolor, vemos adversidades, vemos que no tenemos trabajo, vemos a veces soledad, y a veces también hemos estado en riesgo de exterminio nosotros. Pero Dios, si nosotros somos ya su pueblo, Él proveerá y administrará todos los asuntos terrenales y universales de manera muy particular para su pueblo, para cumplir todo lo que está establecido. Cuando Dios tiene propósitos para nosotros, no nos dejará partir hasta que no cumpla sus propósitos que tiene con cada uno de nosotros. En especial, lo vemos en la vida de mis hermanos, yo lo veo en la vida de los hermanos de Jalapa, lo veo en la vida de ustedes, mis hermanitas, que si ya tenemos nosotros propósitos, Él nos va a preparar, nos va a sustentar hasta que cumpla el propósito, no nos dejará partir. Él sustentará. Eso quiere decir que muchas veces enfrentaremos dolor, enfrentaremos amenazas, pero no nos afanemos. El Señor nos tiene con su mano sostenidas y no dejará que partamos hasta que Él cumpla sus propósitos. Por eso procuremos estar bien con el Señor y verdaderamente ser obedientes
a su mandamiento, ¿verdad? Esa es precisamente la providencia de Dios sobre su pueblo. Y no solamente en la antigüedad sobre aquel pueblo, sino ahora nosotros somos su pueblo. Reconozcamos y acordémonos que el pueblo de Dios ahora somos los que estamos reunidos en la iglesia, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta con relación a la providencia? ¿Nada? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a el capítulo 4. Pero antes de leer este capítulo 4 del 13 al 17, me gustaría que ustedes también se llevaran entre sus, llamámosle, algunas tareas que investiguen personalmente cuál es la providencia de Dios sobre su pueblo. Ustedes investíguenlo de manera personal, algunas definiciones o algunos conceptos de lo que significa precisamente la palabra providencia de Dios, ya que es un tema muy interesante y que vale la pena estudiarlo y entenderlo muy bien, ¿verdad? Nosotros ahorita les estamos dando así un breve repaso, sencillo, pero sí me gustaría que ustedes en algún momento en su semana investiguen para que lo puedan entender perfectamente. Ahora sí vayamos al capítulo 4, de los versículos 13 al 17, por favor. Ahí van a estar en la pantalla, ¿verdad? Sí. Dice así: entonces, dice aquí, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Aquí, antes de seguir leyendo, aquí el pueblo judío ya tiene la amenaza de exterminio masivo como pueblo en todo el imperio, y ya Esther ya era la reina. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así que en este versículo, entonces le dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No porque tú estés ya perpetrada o techada en el palacio, no pienses que te vas a salvar, porque también tú eres judía y el exterminio es para todos. Así que le hace una exhortación Mardoqueo en este versículo y la anima a que haga algo. A lo largo de la historia, el pueblo judío ya había recibido, como les dije, otras amenazas de exterminio, e inclusive después de este libro, el pueblo judío siguió teniendo amenazas de exterminio hasta la fecha. Vemos que Israel está en constante guerra. ¿Por qué? Porque hay pueblos a su alrededor que todavía guardan muchas situaciones de rencor, porque quieren esos territorios que son la tierra que fluye leche y miel para quedarse con ellas. Y aparte porque es un lugar estratégico entre el Golfo y entre el Mediterráneo. O sea, ahí hay muchos intereses económicos y por eso muchos quisieran exterminar a esa nación, ¿verdad? Así que Mardoqueo aquí le está diciendo: no pienses que porque eres la reina y vives ahí en el palacio te escaparás de su exterminio. En el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le dice Mardoqueo: está bien, si no te quieres arriesgar, no te arriesgues para nada, pero yo te aseguro que si tú no haces nada, le dice, el respiro y la liberación, ¿qué quiere decir? La salvación para el pueblo vendrá de otro lado. Así que, ¿se entiende que viene esto? Le dice Mardoqueo: acuérdate
acuérdate que no porque estés ahí te vas a salvar. Y si tú no haces nada, Dios en su soberana voluntad, Él va a actuar, pero a su pueblo no lo va a dejar que sea exterminado. Así que tienes que hacer algo, porque yo te aseguro que tampoco eres indispensable, pues Dios tiene el control soberano sobre su pueblo. Y recordemos que inclusive el Señor no cambia. Él tiene la soberanía y el poder sobre nosotros si somos su pueblo. Él no ha cambiado, porque Él no es Dios para que se arrepienta y para que cambie. Él dijo y lo hará. Así que Dios también permite que la responsabilidad del ser humano actúe. Por eso es que les escoge a estas dos personas, a Esther y a Mardoqueo, para que por medio de su responsabilidad ellos hagan algo. Como cuando vamos a salir a evangelizar, no hemos salido, pero es un ejemplo. En la evangelización, Dios actúa, pero Él quiere que nosotros vayamos, llevemos el mensaje, repartamos un folleto y que se lo expliquemos a las personas. Él, en su momento, va a actuar, ¿verdad? Pero quiere que nosotros llevemos, es el mandato para nosotros de llevar el mensaje. Por eso la evangelización, el evangelismo es un mensaje que tenemos que llevar nosotros y que nos quede bien, bien claro, ¿verdad? Así que Dios va a actuar en su momento. Cuando esa persona decida llegar, cuando esa persona ponga en su corazón, el Señor ponga en su corazón, quiero ir a la iglesia, me interesa eso que está viviendo en ti, es que el Señor está actuando en esa persona. Y así sucedió con nosotros, mis hermanos, mis hermanas. Así cuando nosotros un día decidimos llegar a la iglesia, es porque el Señor ya puso ese deseo, esa hambre, esa necesidad de conocerlo. Así es como Dios actúa. Y así es como va a actuar con estas dos personas, con Esther y con Mardoqueo. Así que cada uno de nosotros preguntémonos, ¿por qué Dios ha abierto mi entendimiento para comprender su palabra? ¿Por qué Dios está abriendo? Porque nosotros leemos, nosotros ahorita estamos escuchando y ahora digo, ahora estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos tiene en su mano y ahora Él quiere utilizarnos para sus propósitos específicos, ¿verdad? Así que Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Mis hermanos, en la vida de mi esposa, en la vida de Olga, en la vida de Socorrito, en la vida de Maite y en la vida de los hermanos, ¿verdad? También Él tiene propósitos, por eso es que se nos está abriendo el entendimiento para poder conocer más a Dios y qué quiere Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Verdad? Tenemos una misión en esta vida y tarde que temprano la llevaremos a cabo. ¿Somos valiosos para Dios? Claro que somos valiosos para Dios. Él no nomás es nuestro creador, ahora somos sus hijos y para Él somos valiosos, porque somos imagen y semejanza de Él. No importa si soy varón o si soy mujer, o no importa si soy joven o si soy ya maduro, o no importa si somos estudiados o somos iletrados o nunca fuimos a la escuela. Eso no, porque Él, a pesar de todas nuestras deficiencias, Él va a actuar. Él va a poner todos los recursos y todas las herramientas para que nosotros llevemos a cabo el plan que Él ya tiene diseñado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que tenemos que llevar el mensaje. Ese es el principal mensaje que tenemos en la Biblia, llevar el mensaje para buscar a todos los perdidos. Ese es un mensaje general para todos, ¿verdad? En los versículos 16 y 17 de este capítulo, del 4, Esther entiende y le manda un mensaje a Mardoqueo y le pide que oren y ayunen, y ella hará lo propio con sus doncellas y entrará a ver al rey, so pena de morir,
Al rey no se le podía interrumpir hasta que él mandara llamar a la persona con que quería dialogar, ¿verdad? Y Mardoqueo hizo lo que le dijo Esther. Dijo, oren y ayunen allá afuera donde están. No, ellos estaban cada uno en un lugar diferente. Esther ya estaba en las instalaciones del palacio y Mardoqueo estaba en su lugar afuera del palacio, ¿verdad? Entonces ellos se comunicaban por medio de los mensajeros que tenían y ahí de esa forma se comunicaban. Así que Mardoqueo le manda el mensaje, tienes que hacer algo, la exhorta y ella entiende, Dios pone en su corazón y le regresa el mensaje, está bien, voy a actuar. Y le dice, por lo pronto vamos a orar y vamos a ayunar para que Dios nos ponga el tiempo, la disposición, la inteligencia, todo para poder actuar. Y ella inclusive, ahí vemos cómo Esther le dice, no importa que el rey no me mande llamar, yo voy a ir, so pena que inclusive lo tenga que interrumpir y me mande hasta matar, porque esas eran las instrucciones de los reyes. Nadie se puede parar aquí enfrente de mí, salvo que yo te los ordene. Él tenía muchos súbditos, él tenía muchos servidores, él tenía mucha gente que estaba alrededor de él, así que cuando él daba una orden, mandaban a traer a las personas. Pero en este caso, inclusive a sus esposas, a sus concubinas, ¿no? Entonces ella dice, no importa, so pena de que me mande matar, yo voy a irlo a ver. Así que ahí vemos ya la intervención divina. Ahí vemos ya cómo el Señor empezó a poner en el corazón de Esther ese deseo de empezar a mover el corazón de el rey, ¿verdad? Y Mardoqueo igual, desde su trinchera donde estaba, él tenía que hacer algo también, ¿verdad? Y él estaba dando también, se estaban aconsejando, se estaban platicando y ellos tenían que hacer algunas cosas, ¿verdad? Este es el tema central y principal del libro. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Está claro o hay alguna duda? Si hay alguna duda, con toda confianza, pregúntenos, ¿verdad? ¿Nada? Bueno, seguimos. El propósito de este libro, el propósito del documento. Este libro, le dijimos que los acontecimientos sucedieron en un tiempo y que el libro fue escrito en otro tiempo, ¿verdad? Entonces este libro, cuando ya se empezó a escribir, tenía el propósito de recordarles al pueblo que sin la intervención de Dios, la intervención divina, la vida de Esther y Mardoqueo en ellos, o sea, sin la intervención de Dios en ellos, estos dos personajes, el regreso del pueblo del cautiverio, fíjense primero el regreso del pueblo. Ya lo vimos la semana pasada, cómo se llevó a cabo, lo hemos estado viendo. El regreso del pueblo del cautiverio se hizo en tres partes, en tres oleadas, ¿verdad? La primera oleada vino con Zorobabel en un año, después vino Esdras en la siguiente oleada y la tercera oleada fue con Nehemías. Entonces fueron en diferentes épocas, en diferentes años, pero el rey fue que permitió y se editaban decretos para que se les permitieran atravesar todo el reino hasta llegar a Jerusalén. Entonces ahí ellos tenían que traer escoltas, tenían que traer dinero, tenían que traer muchas personas fueron regresando en oleadas porque era mucho el pueblo que se había desarrollado en aquel lugar. Entonces el rey permitió que regresaran. Así que primero, por medio de ellos, Dios permitió que regresaran las tres oleadas del cautiverio. Ya estaba establecido, era un plan de Dios que iban a estar 70 años y que a los 70 años o un poquito después regresarían para volver a establecer el reino de Israel o de Judá.
El segundo punto es la restauración del templo y su adoración. Ese es otro punto que el Señor permitió. Cuando terminaron el templo, vino Esdras y vino a establecer todo lo relacionado al templo, ¿verdad? Y después vino Nehemías con la otra parte y vino la reconstrucción del muro para que protegía la ciudad y todo era para la preservación del pueblo judío. Si no hubiera providencialmente Dios actuado en Esther y en Mardoqueo, porque vamos a ver de qué forma actuó con Mardoqueo, todo esto no podía haber sucedido. Simple y sencillamente el pueblo se hubiera quedado allá, lo que estaban ahí, los remanentes de los judíos se hubieran quedado allá y allá hubieran muerto hasta que se desapareciera la nación judía. Sin embargo, providencialmente Dios tenía que regresar un remanente porque de esta nación iba a nacer el Salvador, recuérdenlo, ¿sí? Así que 3 cosas: no hubieran regresado del cautiverio, no hubieran efectuado la restauración del templo y su adoración, y no hubieran reconstruido la ciudad y la reconstrucción del muro que protegía la ciudad, ¿verdad? Así que Dios permitió la preservación, de esta forma, la preservación del pueblo judío. ¿Sí está claro, mis hermanitas? Bueno. También es posible que otro de los propósitos sea recordarles la escritura de este libro, sea recordarles que los acontecimientos de Esther, lo que les platicaba, ocurrieron antes de que regresaran del cautiverio, ¿verdad? Porque antes de que regresaran estaba el rey Jerjes, y cuando empezaron a regresar, bueno, pues ya estaba la última oleada, ya estaba el rey Artajerjes, que era el hijo precisamente de este rey, ¿verdad? Así que en ese tiempo se escribe el libro de Esther y es para recordarles todo eso, ¿verdad? Precisamente esa es la razón por la cual este libro está, y ahora entendemos por qué en la Biblia, y ahí vemos los que tengamos Biblia, vemos que está primero Crónicas, después viene Esdras, después viene Nehemías y después viene Esther, ¿verdad? Porque yo me podía preguntar, pero ¿por qué Esther está hasta el último? ¿Pero por qué? Porque fue escrito después, ¿claro? Bueno. El matrimonio de Esther con el rey Asuero, que ahí en la Biblia también se menciona como el rey Jerjes, le dio al pueblo judío mucho prestigio y se recuerda en la nación hebrea año con año con una gran fiesta llamada la fiesta del Purim. Fíjese la importancia que tuvo este libro, que hasta la fecha cada año hacen una fiesta que se llama la fiesta del Purim. Por ahí está, ¿verdad? En el propósito del libro, ¿no? Sí. En el propósito del libro. Bueno, ahorita lo vamos a ver. La fiesta del Purim se hace cada año en memoria de aquella liberación de todo el pueblo reunidos. Y cada año el pueblo judío se reúnen en sus casas, con sus familias, con sus parientes más cercanos, con los vecinos, y comparten regalos y hacen comidas, y unidos con mucho interés y deleite se lee el libro de Esther como un recordatorio de eso, mis hermanas. Tanto niños, porque se les empieza a inculcar desde la niñez este evento que sucedió hacía muchos años, ¿verdad? Tanto niños lo escuchan y lo van leyendo, jóvenes y adultos recordando no solamente a Esther ni a Mardoqueo, sino recordando la providencia de Dios con su pueblo, ¿sí? Festejando la salvación de un exterminio físico
que parecía inevitable. Todo se había fraguado para que el decreto del rey ya estaba listo para que empezaran, inclusive ya estaban por mandar a los mensajeros para que mandaran el edicto para que donde encontraran un judío fuera muerto, cuando viene la intervención providencial de Dios. Así que es muy importante para el pueblo judío. Si nosotros no lo entendemos porque no somos judíos, pero si fuéramos judíos entenderíamos, y para que si nosotros tenemos contacto con algún judío, preguntémosle de esa fiesta, ¿verdad? Bueno, la estructura del documento. Ahora vamos a ver la estructura para que también eso nos facilite su lectura. Vamos a ver la estructura, la vamos a presentar aquí en la pantalla. Esta estructura nos va a servir, nos va a dar mucha información para que podamos aprender y podamos tener una mejor comprensión, y la hemos dividido en 6 partes. Primero, la primera parte del capítulo 1, para que lo vayan anotando, el capítulo 1 hasta el 2, versículo 18. Ahí vamos a encontrar cómo Esther, siendo una muchacha humilde, se convierte en reina. Y no vayamos a pensar que estamos viendo una telenovela de Televisa. Les animo a que no lo vean desde ese punto de vista, ¿verdad? Sino que una muchacha humilde se convierte en la reina del imperio, en ese entonces más poderoso del mundo. Consideremos este libro con una historia muy interesante, lleno de debilidades y fortalezas, de las cuales podemos aprender lecciones importantes para el crecimiento y fortalecimiento de cada uno de nosotros en nuestro carácter. ¿Sí? Para que veamos que muchas veces nos sentimos muy importantes, pero realmente Dios, si nos está utilizando, debemos de considerarlo como un privilegio. No es que nos sientamos importantes. Dios puede utilizar cualquier persona común y corriente. Y si nosotros hemos escogido para ser pueblo de Dios, sintámonos privilegiados, porque Dios ha puesto su mano, sus ojos en nosotros, mis hermanos. Segunda parte de la estructura, del capítulo 2, 19, versículo 19, hasta el 3, versículo 6. ¿Sí? Ahí está, viene desglosado así para que lo podamos ir entendiendo. Y ahí viene Mardoqueo y otro personaje, el personaje malo de la historia, Amán. Se enfrentan en una expresión de la rivalidad que existía desde muchos años antes entre judíos y amalecitas. Una rivalidad que existía inclusive desde los tiempos de Moisés, cuando les estaba dando las leyes para el pueblo. Vayamos a Deuteronomio 25, 17 al 19, por favor. Deuteronomio 25, 17 al 19. Lo voy a leer, por ahí lo están viendo. Dice: orden de exterminar a Amalec. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Fíjese desde qué tiempo venía la rivalidad. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por cuanto el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredar, para que la poseas. Y ahí le da la instrucción: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y le dice: no lo olvides. Desde entonces ya existía esa rivalidad, ¿verdad?, entre los amalecitas y los judíos. Sin embargo, aunque Dios ya le había dado a Moisés esta instrucción, pasó el tiempo
y no fue destruida esa nación. Y este señor Amán, que lo vemos aquí en esta historia, precisamente era un descendiente de esa tribu amalecita. Y él se acordaba, ¿por qué? Porque de generación en generación se van pasando lo que ha sucedido, se van platicando, y entonces ese odio en contra de la nación judía se venía pasando de generación en generación. Así que Amán tenía un odio muy profundo hacia los judíos. Y cuando él empieza a llegar a ese poder, y ya cuando estuvo como cercano al rey, dijo: aquí es mi tiempo, voy a pedirle al rey que haga un decreto para la exterminación del pueblo judío. Por eso les invito a que lo lean, está en estos capítulos, ¿no? Así que en esta porción vamos a ver la rivalidad que existía entre estas dos poblaciones, ¿verdad? Y desde cuándo venía. Mardoqueo se negó a reverenciarlo, y eso lo vemos ya en Esther 3, capítulo 3. Ahí vemos también a Mardoqueo actuando, también sacando a flote su rivalidad que existía con Mardoqueo, del 5 al 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner en mano a Mardoqueo solamente. O sea, dijo: no nomás a ti te voy a destruir. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, de dónde era Mardoqueo, ya le habían dicho que él era judío. Y entonces procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Hasta ahí. Así que cuando se enfrentan los dos, él ya sabía quién era Mardoqueo. Dijo: tú eres judío. No nomás voy a ir contigo, voy a ir contra todo tu pueblo, porque él ya iba escalando posiciones. Llega un momento en que él ya era el segundo del rey, ¿verdad? Y Mardoqueo también, cuando se da cuenta que él era amalecita, también dijo: no lo voy a reverenciar, aunque era la orden del rey, ¿verdad? La tercera parte, acuérdense que estamos viendo la estructura del libro. La tercera parte, capítulo del 3:7, del capítulo 3, del 7 al 15. Se expide el decreto del exterminio del pueblo judío, del 7 al 15. Capítulo 3. En el mes primero, que es en el mes de Nisán, en el año 12º de rey Asuero, fue echada esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo lo del pueblo. No guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Fíjense cómo lo fue manejando. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y no pasaré de 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedat Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. O sea, ahí el rey le está dando la autorización para que los extermine. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey.
Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey Amán, y se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces ahí vemos cómo ya estaba dada la orden para el exterminio, donde quiera que encontraran un judío, lo podían destruir, lo podían matar y le podían quitar todo lo que poseía. Vemos cómo fue este decreto, ¿verdad? Así que en este capítulo 3 se utiliza por primera vez el término judío. En el capítulo 3, versículo 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera, no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Así que por primera vez se utiliza el término judío, que probablemente es un término que viene de la tribu de Judá. Cuarta parte, para los que están notando, del capítulo 4, todo el capítulo 4, Esther y Mardoqueo mencionan el plan para exterminar al pueblo. En el 4, versículo 13, Mardoqueo exhorta a Esther para actuar desde su posición. Es cuando le dice: no pienses que escaparás si estás dentro de la casa del rey. En el versículo 14, porque si no actúas, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. En el versículo 16, Esther y Mardoqueo oran y ayunan cada uno desde su lugar de estancia, y no se menciona a Dios, pero es obvio y palpable a quienes se dirigen. Se dirigen al Dios de Israel. Amén. Quinta parte, los capítulos 5 y 6. Mardoqueo se impone sobre Amán y es obligado a honrar al judío. Y ahí vemos cómo se voltea todo el panorama. Todos los judíos iban a ser destruidos, y aquí los invito a que lean esta parte, esta es la historia en donde todo se revierte, y ahora Amán, Mardoqueo se impone sobre Amán y es obligado a que le dé la honra al judío. La sexta y última parte, en los capítulos del 7 hasta el 10, Amán es ahorcado en el mismo lugar, en un mismo poste que había puesto Amán para que ahorcaran a Mardoqueo. Ahí en ese mismo poste, que tenía aproximadamente 25 metros, ahí es ahorcado Amán. El rey le entrega la casa donde vivía Amán, que era una casa de mucho lujo, se la entrega a Esther, por cuanto extendió su mano contra los judíos, porque por cuanto le extendió sus manos para salvar a los judíos. Dios exalta a su pueblo y a Mardoqueo, porque llegó a ser inclusive el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Siempre procuró el bienestar de su pueblo y hubo paz para todos los de su linaje. Y se establece precisamente al término de esto la fiesta del Purim. Seguimos con lo último para terminar, mis hermanos. ¿No hay preguntas? Temas teológicos, los más importantes. Vemos la doctrina de Dios, la teología. Dentro de esta doctrina encontramos la providencia de Dios, ya la mencionamos, la pro y la videncia de Dios, en la cual resultan tres aspectos importantes. Primero, la soberanía de Dios. El segundo, el sustento de Dios. Y el tercero, la concurrencia divina. ¿Qué es la soberanía de Dios? Pues aunque podemos encontrar dos personajes
que son muy importantes, Esther y Mardoqueo, no podemos negar que Dios tenía el control soberano sobre todo ello, de todos los acontecimientos. No debemos dudar que Dios salva y protege a su pueblo, protege a aquellos que estamos ya en el camino. ¿Nos protegerá? Claro. Y puede utilizar Él a personas comunes y corrientes, como era una mujer huérfana y humilde, y los puede utilizar para los fines y propósitos que Él considere. Dios sustenta a su pueblo y Él actúa en todos los ámbitos. Así como actuó en aquel ámbito, puede actuar hoy en día. Puede actuar universalmente, puede actuar en forma local, personal, inclusive personal con alguien que esté pasando por una situación de enfermedad. Él puede actuar. No lo dudemos, mis hermanos. La concurrencia divina, el tercer punto, es un punto que también tenemos que analizar. ¿Y qué es la concurrencia divina? Por ahí está en uno de los diapositivas. La siguiente diapositiva, la concurrencia divina. ¿Sí? Es una doctrina, ahí está, que nos enseña cómo Dios actúa de manera soberana, pero no lo hace ignorando los seres humanos. Es decir, Dios utiliza a su voluntad divina, dejando que cada uno de nosotros, los seres humanos, actuemos de manera personal, haciendo nuestra propia voluntad. Ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz, ¿fue porque así estaba establecido por Dios o no estaba establecido por Dios? ¿Verdad que sí? Era el plan divino de Dios, ¿verdad? Pero también dejó que Poncio Pilato, los líderes judíos y el pueblo, ¿verdad?, actuaran. Así que él, aunque era un plan establecido por Dios de antemano desde muchos años antes, él dejó que ellos actuaran y que lo llevaran precisamente a la cruz, porque así es como actúa el Señor. Y aunque él los dejó actuar por su propia voluntad, Dios va a juzgar a estas personas, a Poncio Pilato, a los líderes y al pueblo. ¿Va a juzgar? Claro que sí, por supuesto que Él cumplió su voluntad y la cumplió dejando que estos agentes, Poncio Pilatos y el pueblo judío, decidieran de acuerdo a su voluntad perversa y maligna. Es así como actúa la concurrencia divina, mis hermanos. También vemos algo de la cristología. No hay como tal una referencia directa de Cristo, pero hay que resaltar en que se menciona por primera vez la palabra judíos. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos, ¿verdad? ¿Alguien recuerda ese versículo? Está en Juan 4:22, por favor. Ahí me lo va a poner el hermanito. El Evangelio de Juan 4:22, le dice Jesús a la mujer samaritana. Por ahí alguien que me lo lea, por favor. ¿No está? 4:22, ahí está. Por favor, hermanito, léemelo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así es. Así que ahí vemos algo que podemos resaltar, ¿verdad? Aunque no se menciona mucho la palabra judíos, pero Jesús ya la había mencionado. Él la mencionaba desde cuando Él viene a la tierra, ¿verdad? También encontramos las doctrinas de la martología y la antropología, ¿verdad? Que son dos doctrinas relacionadas con la naturaleza pecadora del hombre. Y aquí se destacan dos aspectos importantes. Primero, la humildad de Mardoqueo y la soberbia de Amán. Vemos cómo el pecado de Amán, cómo termina en la soberbia Amán, trágicamente ahorcado, ¿verdad?
termina de una forma trágica. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces ahí vemos el contraste entre la humildad y la soberbia. Así que Dios mira a los soberbios y los aleja. Dios no los quiere ver ni de cerca, ¿verdad? Y a Mardoqueo, por la humildad, Dios lo pone en una posición de privilegio. Así que esto es una exhortación para nosotros, que debemos de mantenernos siempre humildes, aunque muchas de las veces no lo somos, mis hermanos. Esa es la encomienda de Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Solamente así hallaremos descanso para nuestra alma. Reto de interpretación para terminar, mis hermanos. Les hago una pregunta para todos. ¿Cómo ejecuta su voluntad Dios? Dios la ejecuta dejándonos hacer nuestra propia voluntad. ¿Se entiende? Dios hace su voluntad, pero permite que nosotros también hagamos nuestra propia voluntad. Aunque parezca irónico, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino y destruyó el templo de los judíos y se llevó la mayor parte de la nación al cautiverio. Se llevó a muchos judíos, también creo se los llevaron en 3 partes y los tuvieron allá como 70 años cautivos. Pero Dios le llamó mi siervo Nabucodonosor, y no es que Nabucodonosor fuera cristiano ni judío. También al que quedó después de Nabucodonosor, a Ciro, lo llamó mi siervo, pero tampoco era cristiano, sino que Dios los utilizó para que por medio de ellos hiciera su voluntad, dejándolos que ellos hicieran su propia voluntad. Sí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? A cómo Dios ejecuta su voluntad dejando que cada uno de nosotros hagamos. Aún Satanás, mis hermanos, en este tiempo está bajo el control de Dios. Nada escapa a la voluntad de Dios, mis hermanos. Así es que los invito a que también investiguen eso de la concurrencia divina y puedan ustedes entenderlo más a profundidad del tema. Si no, pues ya lo platicaremos después. Si no hay más preguntas, vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, por esta enseñanza, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y que los que aún están a través de la red social, Señor, te pido que también ellos puedan entender esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Por favor, hermanito.